justamente hace un momento hablábamos a raíz de la bendición de que ya nuestra Carla Fatul está gozando de buena salud y a raíz de que también yo hablaba de mi cumpleaños, que lo único que quiero es dar gracias. Nosotros decíamos lo vulnerable que somos, que la vida a veces es un ratito, que a veces atravesamos situaciones muy difíciles. Y en este momento vamos a hablar de algo que nos llena de esperanza y de fe con el pastor, mi querido amigo Carlos León. Vamos a hablar de algo que él vivió y en su libro lo manifiesta de una manera muy aleccionadora. Hoy lo vamos a tratar como tema. Mi gente, nada es imposible. Pastor, Gracias, bienvenido. gracias Ingrid, gracias a todo el equipo. Feliz de estar acá de vuelta, como siempre me siento en casa, feliz de compartir contigo y dar de lo que Dios nos ha entregado. No hay nada más maravilloso que poder hablar de lo que has vivido, de poder dar de lo que tenemos y como bien está escrito en la Biblia, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que feliz de Amén. estar acá y poder compartir algunas cosas maravillosas de parte de Dios. Si pudiéramos hablar un poquito sobre el libro Nada es imposible. Dice, conquístalo, estás condenado al éxito. Así es. Bueno, ese libro fue escrito, primero que nada, parte de mi historia, ¿no? Ahí hay algunos capítulos donde hablo de algunas situaciones de mi vida, donde también le coloco principios espirituales, no religiosos, sino espirituales. Y también con muchas herramientas de neurocoaching. Tenemos una certificación en neurociencia, en neurocoaching, y a raíz de esto, pues hemos tratado de hacer este match. Yo Y, soy de lo que pienso que la neurociencia y Dios son almas gemelas, o sea, no y están y a separadas. propósito, el tema viene por una conferencia que está al borde de ocurrir, Sí, gracias a Dios, en nuestro país de parte del pastor Carlos León, con el mismo título, Nada es imposible. Entonces, teniendo la dicha de que tenemos un neurocoach al frente, pero que además es un pastor y un hombre de bien, de familia y de gran fe, yo quisiera que tú nos edifiques un poquito para esas personas que estén pasando un momento difícil, ujú. de qué manera podemos aferrarnos a la fe sabiendo que para Dios nada es imposible. Mira, la crisis, normalmente cuando atravesamos una crisis en la vida, en medio de la crisis no vemos solución, no vemos esperanza, no vemos fe, y pensamos que nos vamos a morir, pero la realidad es que la crisis no viene para matarnos, la crisis viene para procesarnos, para hacernos más fuertes, y todos hemos vivido crisis. Cuando miramos atrás a la crisis y vemos lo que atravesamos, dijimos, y yo estaba llorando por eso, y realmente yo me estaba muriendo por eso que yo viví. O sea, que la realidad es que no es tan letal como muchas veces pensamos cuando estamos en medio de una crisis. Por eso, cuando nosotros estamos en una crisis, lo primero que tú tienes que entender que esto es leve y es temporal. El apóstol Pablo escribió en la Biblia, esta leve y momentánea tribulación. Hay que llamar las cosas por el nombre que realmente se merecen. Una crisis no es eterna. Un problema no es eterno, una adversidad no es eterna. Vas a tener un proceso de formación y de hecho cuando tú sales de la crisis no sales igual, no sales igual. Has salido fortalecido, ahora tienes herramientas que no tenías antes. Mira, cuando a Thomas Alva Edison lo entrevistaron referente a cuando creó la bombilla, le preguntaron que qué se sentía haber fracasado más de 1000 veces a la hora de crear la bombilla. Y él dijo, no, 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 yo no he fracasado más de 1000 veces. Ahora tengo más de 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Entonces la Ujú. crisis te entrega información, la crisis te entrega crecimiento, la crisis te entrega herramientas para poder ir a otro nivel. Eso se llama crecimiento y el crecimiento es el liderazgo. Pastor, usted sabe que escuchándolo y estaba leyendo aquí una pequeña descripción también sobre su libro, me surge la curiosidad de dónde empieza la inspiración. Todos, como usted menciona, hemos pasado grandes tribulaciones, hemos Sí, tenido grandes procesos y pues a raíz de eso siempre pues tenemos anécdotas o testimonios sí. inspiradores. Pero yo creo que va más allá. En el caso suyo de sentarse y decir, yo necesito hacer algo instructivo, educativo y que también inspire. ¿A Sí. raíz de qué viene? Mira, la inspiración viene de la crisis. Ahí es donde nace la verdadera inspiración, porque mira, cuando tú lo tienes todo, ¿qué te puede inspirar si realmente lo tienes todo? ¿Qué te inspira? Cuando todo te sale bien, no creces. Bueno, hay algo que crece cuando todo te sale bien, El el ego. ego. El ego es lo único que, mira, qué bueno soy haciendo esto, soy el mejor, soy el que más puede hacer esto. Y realmente cuando te crece el ego, te vas a distanciar de la gente, ¿no? Vas a volar tan alto que cuando caigas vas a caer bien duro. Entonces, la inspiración viene de la crisis.
de la humildad también. Cuando eres humilde puedes aprender de los demás. Cuando eres humilde te das cuenta que no eres tú el único que sabe, que hay gente que aunque sea más pequeña que tú, que menos de estatura espiritual o de conocimiento, puedes aprender. Algo puedes Mira, aprender. yo entrevistaba el sábado pasado a un gran productor urbano de este país, Toxicro, también esposo y manager de La Insuperable, y lo menciono porque es un hombre que tiene una historia de vida impresionante de venir desde muy, muy abajo hasta muy, muy arriba y hacerse solo. Y la verdad es que yo observaba precisamente que él me decía que una de las cosas que a él más le dolía y que ha aprendido ahora que tiene mucho para no hacerlo es que a veces tendemos a tratar distinto al que tiene menos del que tiene más. Sí, O claro. sea, le damos un tratamiento muy pequeño, a veces hasta miserable, a veces sin importantizarle, sin validarle al que está por debajo, al que está en un mal momento económico, al que vemos por debajo de nosotros, aunque sabemos que todos somos hermanos. Y qué diferente el trato cuando estás frente a una persona de dinero, de poder o de fama. Y él me decía que es una de las cosas que más le dolía cuando venía de abajo a abajo Ujú. y que ahora se proponía todo el tiempo que el ego no lo arropara jamás. ¿Cómo mantenemos nosotros, a medida que la vida a veces nos da el privilegio de estar en una mejor situación, ese ego aterrizado, esa humildad que nos enseña Papá Ujú, Dios ujú. ante todo? Mira, hay tres cosas importantes referente a eso. Lo primero es que cuando nosotros queremos aplastar a las demás personas es porque yo estoy enfermo emocionalmente y hay carencias emocionales en mí. Por ejemplo, si soy una persona que yo Ujú. vengo de abajo y yo ahora tengo dinero y entonces voy a aplastar a los que no tienen dinero, te olvidaste de dónde tú vienes, primero. Segundo, las carencias emocionales que tienes en tu vida. Evidentemente, cuando hay personas que han sido heridas y no sanan, hay un principio que necesitamos entender y es que el que está herido hiere. Cuando hay un perro en la calle que está herido, tú te Ay, quieres acercar al perro para sanarlo, el perro te va a tirar a morder. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Él no entiende que tú lo quieres sanar. Él lo único que ha recibido son heridas y lo único que sabe es wow. de heridas. Entonces la persona herida va a herir a los demás. Tienes que sanar. Y la tercera, y para mí la más importante, la falta de paternidad. Si quieres revisar todas las historias de crisis de la vida, todo radica y termina en una falta de paternidad. Pregúntale a todos los que están en la cárcel, ¿dónde está tu papá? Pregúntale a las mujeres que están en crisis de divorcio, ¿qué pasó con tu padre? Pero Wow, qué poderoso lo que usted acaba de decir, tomando pastor. eso en cuenta, pastor, y viendo una Wow. realidad que se vive Ujú, en ujú, nuestro país y en todo el mundo, pero básicamente en nuestro país, donde tantas madres son madres solteras Ujú, o con padres básicamente ausentes, ujú, ¿cómo una madre, que es una comunidad que nos escucha bastante, puede tal vez que su hijo no se críe con ese vacío existencial sí. que puede causarle el no tener la figura paterna? Sí. Mira, buenísimo. es muy peligroso. Y cuando tú lo analizas a profundidad, te das cuenta de que todo, absolutamente toda crisis en el ser humano radica allí, en la falta de paternidad. ¿Por qué? Por eso Wow. Dios es padre y no madre. Entonces, cuando tú entiendes este principio de la paternidad, te das cuenta que el padre a nivel biológico define el sexo en el hijo. El padre a nivel genético, a nivel biológico, define el sexo. El espermatozoide, el Exacto, que... Exacto, sí, exacto. sí. Ujú. A nivel espiritual sucede lo mismo. Hoy estamos viviendo o estamos enfrente de crisis de identidad. Ese es el tema que está en la palestra, la crisis de identidad. Yo respeto los pensamientos de cada quien, pero evidentemente yo tengo el pensamiento a lo cual me inclino a nivel espiritual. Tú no puedes decir si eres hombre, quieres ser mujer, si eres mujer, quieres ser hombre, si hoy quiero ser un dálmata, mañana quiero ser un árbol de manzanas. O sea, no, no, tú tienes una identidad y cuando tú tienes una crisis de identidad, vamos a revisar la profundidad de eso, la falta de paternidad. Porque la manera en cómo tú te relacionaste con tu padre, de esa misma forma te vas a relacionar con Dios. Si tuviste un padre castigador, maltratante, abusador, tú vas a pensar que Dios te va a castigar. Si tú tuviste un padre que nunca te apoyó económicamente, tú vas a pensar que Dios no te va a proveer, que Dios no te puede sustentar. Si tú tuviste un padre ausente, aunque quizás presente, vivían en la misma casa, pero ausente, entonces tú eres de las personas que piensas que Dios no te oye, que Dios no te escucha, que Dios te abandonó. O de lo contrario, si tú tuviste un padre exageradamente cariñoso que te lo dio todo, pues vas a pensar que es el favorito o la favorita de Dios y que Dios te quiere más a ti que a los demás.
Entonces, la manera en cómo tú te relacionas con tu padre o la manera en cómo no te relacionaste con tu padre, de esa misma forma te vas a relacionar con Dios. Pero entonces vuelvo a la pregunta de Paloma porque me parece muy interesante. Hay situaciones que no podemos Controlar. controlar, Sí, punto. No son No, papá decisiones. murió, papá me totalmente. abandonó, papá se divorció de mamá y se Ujú, divorció de mí. ujú, Papá está Cosas, preso. papá está preso. ujú, Entonces son cosas que pasan, es una realidad, como decía Paloma, que viven la mayoría de las sí, mujeres dominicanas, tristemente, y de Latinoamérica. Entonces, cuando papá no está, ujú, porque yo no lo pude evitar, no ujú, es culpa de mamá, yo he tratado de aupar esa relación, sí, pero por X o Y no existe. ujú. ¿Cómo puedo en este hogar monoparental darle herramientas a mis hijos para que esta carencia no les haga faltar la resiliencia, que es lo que van a necesitar en la adultez para enfrentar las crisis? Sí, a eso iba. En la relación con Dios es donde está la sanidad de la paternidad. Yo tuve un padre ausente. Yo crecí con un padre ausente. Imagínate, mi padre fue militar y pues, mi padre era el dictador dentro de la casa, o sea, el coronel dentro de la casa y mi papá recuerdo que me decía, yo tengo la razón aunque no la tenga. Y lo decía gritando, o sea, que era algo que tú decías, yo no entiendo, o sea, tienes la razón aunque no la tengas. Pero yo Ujú. crecí con esa agresividad en mi niñez Autoritario, autoritario patriarcal. y yo repetí ese patrón. Yo repetí ese patrón con mis hijos. Yo crecí con resentimiento, yo crecí con odio, yo crecí, pues, o sea, nunca, no tengo recuerdos de mi padre haciendo la tarea conmigo. Pastor, Entonces, para los que no te conocen, sí, ¿cuándo cambió todo en tu vida? cuando ¿Cuándo yo- Dios se hizo presente y lograste alcanzar la resiliencia para incluso guiar a mira, otros? cuando yo conocí a Dios, porque hay algo claro con las madres solteras, o sea, tú no puedes ser madre y padre, eso es mentira. Sí, Tú, claro. tú tienes que ser madre ya. O sea, la figura paterna, no, si no está, no la puedes ejercer tú. Hay cosas que como madre no puedes hacer como padre, así como un padre no puede ser madre tampoco. Claro. Yo comienzo a tener una relación con Dios. Cuando yo comienzo a tener una relación con Dios, comienzo a sanar todas esas heridas. Entonces, cuando yo comienzo a sanar, que es un proceso progresivo, no es de la noche a la mañana, entonces yo comienzo a identificar que mi problema proviene de la falta de paternidad. Y cuando yo comienzo a identificar, yo digo, bueno, yo lo reconozco, porque no puedes sanar lo que no reconoces. Pero si tú tienes orgullo en tu vida, tú dices, no, yo no soy así. No, tú puedes decir lo que tú quieras de mí, pero eso yo no te lo creo porque yo no soy así. Hay un viejo adagio que dice, si una persona te dice que eres un caballo, no le hagas caso. Si dos personas te dicen que eres un caballo, detente y piensa. Si tres personas te dicen que eres un caballo, ve a la tienda de caballos y cómprate una silla de montar. Entonces, tú tienes que reconocer cuando hay un error en tu vida, porque puedes sanar lo que sí reconoces. Ok. Entonces, en esta relación con Dios, yo comienzo a identificar, la Biblia está llena de la A a la Z, de herramientas poderosas para tu sanar. No es una religión, es un libro espiritual para tu sanar. Y el primer versículo bíblico que yo recuerdo que Dios me dijo así en mi corazón fue, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo con todo te recogeré. Porque cuando tú creces con la falta de paternidad, entonces tú comienzas a tener carencia y comienzas a buscar ese vacío en los lugares incorrectos. Por eso Ujú. vemos a jóvenes, niñas buscando un papá en un hombre, que no lo vas a conseguir porque no es lo que te va a llenar. Tu padre espiritual es la única persona, el único ser que puede llenar ese vacío o esa falta de paternidad en ti. Cuando ya Dios me sana, yo restauro mi relación con mi padre biológico. Pero ya luego que Dios me sana, yo lo busco, lo ubico y restauro mi relación donde ya no hay resentimiento. Yo puedo hablar de la historia de mi padre y de la mía, de lo que yo sufrí, sin recordar, porque perdonar no es olvidar. Pero hay algo importante, yo que conozco tu historia, pastor, para los que se acaban de conectar, estoy con el pastor Carlos León, hablando de que nada es imposible. Para tú encontrar a Dios en tu vida y verlo cara a cara y lograr toda esa sanación, tú tuviste que tocar fondo. Sí, claro. Y lo digo porque me preocupa que a lo largo de mi vida Ujú. he visto que la única manera muchas veces de uno crecer y salir del dolor o del conflicto Ujú, es a través de el dolor, valga la ujú. redundancia. O sea, hay que tocar fondo para resurgir y sanar algo que muchas veces inclusive no dependió de ti, esa ausencia de papá. Es que crecer duele, Ingrid, crecer duele, crecer duele. Tú lo acabas de decir, crecer Crecer duele. duele, crecer duele. O sea, imagínate que el cuerpo humano, lo que pasa es que pensamos que así como crece el cuerpo humano, vamos a crecer en conocimiento, en emociones, en espiritualidad, y no es así. Crecer duele. Si el cuerpo humano creciera de 0 a 5 años en un minuto, sería doloroso. Los tendones estirándose, el hueso estirándose, sería doloroso. Por eso el proceso es progresivo y es lento, casi que no se percibe, pero crecer duele.
y ahí es donde realmente aprendemos a valorar las cosas. Incluso anatómicamente, doctor, y me disculpa, se puede ver casos, pues, por ejemplo, en el mismo desarrollo del ser humano, donde tenemos etapas de crecimiento que duelen. Cuando Sí. los niños le nacen los dientes por primera vez, le duele. Total, Cuando perdemos la virginidad por primera vez, duele. total. Y hay un sinnúmero de etapas que están dentro del desarrollo, el crecimiento del ser humano, que también son dolorosas. Y esto me trae una pregunta a colación. ¿Cuándo es momento de pensar en empezar a crecer? ¿Cuándo debemos parar el carro de la vida, que de repente uno siempre busca una excusa y después otra excusa y después otra excusa y después otra excusa, y no yo puedo y no yo puedo, y te ves en el fondo del fondo del fondo del tanque y dices, no, pero algo tiene que aparecer para mí porque Dios no me va a dejar morir? Ajá, pero que la salvación individual, tienes que pararte y hacerlo. ¿Cuándo debemos empezar a tomar riendas de nuestro futuro y de nuestro proceso? Cuando te veas sangrando tanto y sin dientes y sin nada, ya tú dices, bueno, yo tengo que parar aquí porque ¿hasta cuándo yo voy a seguir en esta situación? Hay que abandonarse. Y lo que pasa es que yo hablo con personas donde constantemente recaen en una misma situación. Entonces yo digo, tú tienes ya que tomar una determinación, porque decidir una cosa y hacerla es otra. Decidir una cosa y hacerla es otra. Entonces tú vienes con, me pasa esto, yo quiero cambiar, yo quiero, pero del querer al hacer, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces tú tienes que determinarte, aquí es donde entra la disciplina, aquí es donde entra la intencionalidad, aquí es donde entra el carácter. El compromiso. El compromiso. Tienes que dejar de ser almático, de ser emocional y decir, sí, te duele, pero sécate las lágrimas, levántate, porque nada es imposible, pero hay algo que te toca hacer a ti. Para que Dios haga lo imposible, tú tienes que hacer lo posible. Y es muy interesante porque el pastor plantea también, como neurocoach que es bueno y válido y necesario para ese crecimiento, no solamente aferrarte a Dios, que es lo primero, que es tu padre, sino también buscar la ayuda, el acompañamiento de un profesional. Solo no puedes. Solo Porque no puedes. son heridas que están ahí de abandono Sí. o de lo que sea que te toque, Claro, que hay que tirar para adelante. claro. Pastor, ¿cuándo podemos disfrutar para crecer con tu conferencia? Mira, del Invítanos. 18 al 23 de octubre tenemos una conferencia. En esta ocasión es una edición especial. Todos los años la hacemos y tenemos siempre el honor de poder venir las puertas abiertas en el programa para anunciarla. Pero este año vamos a hacer una edición especial. No es un evento religioso, quiero aclararlo, ¿verdad? Porque estamos hablando a nivel espiritual y yo como pastor, pero no es un evento religioso, es un evento totalmente empresarial. Van a ser 5 días en el Hyatt Ziva de Cap Cana. Vamos a traer 2 invitados, uno que es local, que es Kendry Rodríguez, que está certificado por Lego y trabaja todo lo que son los mapas mentales, lo que es team building, trabajo en equipo. Excelente. Tenemos a Frank Da Costa, que es el CEO de la cultura Disney y de la NASA, Wow. y vamos a tenerla, por primera vez va a estar presencial acá en República Dominicana. Anteriormente ha estado de manera virtual y por primera vez va a estar acá Frank Da Costa, que es el CEO de la cultura Disney, y mi persona, que vamos a estar entregando herramientas de PNL. Eso te iba a decir, ¿qué vamos a poder tener en estos días maravillosos? Sí, mira, ahí vas a recibir herramientas potenciadoras para tu liderazgo a nivel personal, a nivel familiar y a nivel organizacional. Es un evento totalmente completo. Ok, excelente. Pastor, ¿cómo podemos seguirte o llamar para hacer nuestras reservaciones? Sí, bueno, para el evento es @CarlosLeonLidera, ahí en el Instagram, ahí vas a la bio y en la bio está el formulario donde puedes Carlos hacer León Lidera. Carlos León Lidera, ahí Y está. para la info. seguirte también como... Para seguirme como pastor es Claro la que cuenta sí. de @PastorCarlosLeón, @PastorCarlosLeón. Pastor, qué Muchísimas gusto gracias. tenerte, que Para se mí es un repita más, honor. que no haya que esperar Ingrid. cada año para esa conferencia, sino Sí, tenerte más presente aquí al borde. Gracias. Sí. Antes de despedir al pastor, me gustaría aprovechar, porque sé que hay muchísima gente que va a querer seguirlo y estar de cerca de también lo que es su liderazgo espiritual. Global Santo Domingo, esa gente que quiere quizás visitar la congregación, que quiere Ay, sí, conocer excelente. Gracias, la sí. plataforma, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde pueden visitar? Mira, el Instagram, @Global Santo Domingo, es el Instagram de la iglesia. Ahí pueden ubicar la información. Ahí en la bio está la dirección, está en la avenida Winston Churchill, ahí bien fácil de llegar. Ahí tenemos los domingos, las reuniones, tenemos 3 horarios, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Y estamos próximos a abrir ya un cuarto horario porque está creciendo muchísimo y ya no Gloria hay a Dios. espacio. Qué bueno, Qué pastor. bueno. El pastor Carlos Carlos de León. León. Carlos León goza de mi respeto y admiración Lo como mismo. coach y como pastor y como ser humano sobre todo.